Si tú supieras el significado de la resurrección, wow, tú estuvieras hoy exaltándole. Porque si Él no murió, dice la palabra, vana es tu fe. Si tú no crees que Jesús murió, vana es tu fe. Y si tú crees que Jesús no resucitó, de nada sirve estar aquí reunidos. Esto no serviría para nada. Nosotros los creyentes nos reunimos no porque Jesús haya sido crucificado, sino porque Jesús resucitó. Así como tú crees en un milagro, así como tú crees en el mover de Dios en una situación específica, ¿verdad? Tienes que tener la fe suficiente para creer que Jesús vive. Tú tienes que creer que la fe tuya está enmarcada en la resurrección. Tú tienes que creer que la fe tuya está enmarcada en que la cruz está vacía, en que la tumba está vacía. Esa es la base de la fe. La base de nuestra fe es la resurrección. Porque dice la palabra que cuando el Señor nos llame a cuentas, dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán. Y dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Esto desaparecerá. La maldad desaparecerá. Y Dios hará una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Y los que creemos, dice la Escritura, que nos levantaremos para vida eterna. Pero habrán otros que se levantarán para muerte eterna. La muerte eterna no es la destrucción del alma, sino por una eternidad sin Dios. Jesús habló mucho de esto. El Evangelio no se centra solamente en que el Señor, el Dios de la Biblia, me haga un milagro. Se trata también de un estilo de vida. Dile que está a tu lado, tú y yo vivimos un estilo de vida. Vamos, métele fe a esto. Tú y yo necesitamos a Jesús resucitado. Hay que creer en el Cristo resucitado. Amén. Dice, lo leía mi esposa en el versículo, de nada sirve. Apaguemos esto y vámonos. Si no hay resurrección, de nada sirve. Esto no sirve para nada. No sirve para nada. Y la historia se ha enfrentado a hombres que han retado que Jesús no resucitó. Y yo te voy a hablar un poquito de eso en esta noche. Te voy a hablar de la existencia histórica de Cristo. No por lo que diga la Biblia, sino porque lo dice la historia. Porque hay hombres alrededor, ¿verdad?, del momento en que Jesús existió, que escribieron de Cristo. Amén. Y eso, la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia hay que tomarla en serio. Dile que está toda la Biblia, hay que tomarla en serio. Es el manual. Mira la creación tan perfecta. Mírate a ti, tan perfecto. Tú eres perfecto, pero la salchipapa te está dañando la perfección. Eso es así, ¿sí? Y las otras cosas, los vicios y los excesos, todo eso. Pero Dios nos hizo. Y la evidencia es que la ciencia todavía desconoce muchos lugares de tu cuerpo. Hay muchas cosas que la ciencia aún no ha dicho. Oye, ¿para qué sirve, verdad, la mitocondria? Es la que lleva energía, pero ¿qué más? Ahí es, sí. La ciencia no ha determinado algunos elementos y partes de la célula, que tu cuerpo está conformado por millones de células. ¿Quién pudo haber organizado tan excelente, tan maravillosa máquina que es el cuerpo humano? Vamos a empezar por allí. ¿Tú crees que fue el azar? Entonces, hay gente que decía, bueno, si es el azar, yo entonces voy a darle 2000 años a una cantidad de periódicos, y como el azar puede ordenar las cosas, yo pienso que a los 2000 años yo voy a encontrar un diccionario.
Ay, 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 mírate la lógica. Voy a lanzar, ¿verdad?, a tu lógica. Si tú crees que el azar fue el que formó este mundo, entonces tú puedes allí tener una cantidad, un arrume de periódicos allí en una esquina, y tú dirás, bueno, el azar va a organizar esos periódicos y le voy a dar 2000, 3000 años. ¿Para qué? Para que al final yo tenga un diccionario. Eso está demostrado que no es así. Que no es así. No es así. Y la ciencia sigue descubriendo, ¿verdad?, la vida. Mira nuestro sistema solar, la perfección de la Tierra. Si estuviera tan cerca del Sol, la vida no existiría. O cuando comes una manzana, ¿tú sí sabías que una manzana tiene un grado, ¿verdad? Unos grados de un compuesto que si la naturaleza lo da un poquito más elevado, la manzana fuera un veneno para ti. La manzana. ¿Tú sabías que tu cuerpo, ¿verdad?, tiene muchos ingredientes que son del suelo? ¿Sí sabías eso? Y Dios, cuando dice Génesis, ¿de dónde creó al hombre? Cógeme ese trompo en la uña. Y te podía hablar de muchas, ¿verdad?, elementos importantes para la existencia de que hay un Dios creador. Pero ese Dios no se quedó solamente con la creación, ¿verdad?, sino que Él dice que quería tener un contacto con su creación, ¿verdad? No es el Dios que nos han enseñado, ¿verdad? Tal vez los romanos, los griegos, que eran por allá dioses que no le faltaba. No sé si ustedes han visto las películas. Allá el Dios en los panteones allá, ¿verdad?, en los campos elíseos, no sé. Allá el Dios que Atenas, ¿qué otro Dios allí? Zeus, ¿verdad? El que dirige la orquesta allá, por allá, Marte, reunidos allá y hablando de los mortales. Sí, no. El Dios que creemos es un Dios que creó todo lo que nos rodea en un orden especial que la ciencia lo sigue descubriendo. Científicos, premios Nobel creen en Dios, en el Dios de la Biblia. Premios Nobel. El que descubrió, ¿verdad?, y pudo descifrar el ácido desirribonucleico. Eso, ¿verdad? Era cristiano. O el hombre que logró forjar las naves para poder pisar la luna en los años 60. Von Braun, ¿cuántos conocen? Von Braun, un alemán, ¿verdad? Él fue el que descubrió cómo poder vencer la gravedad y llevar el hombre a la luna. Von Braun, un alemán, predicaba el evangelio en las instalaciones de la NASA. O sea, fíjate, un hombre tan intelectual, diría, bueno, pero yo estoy conociendo y no veo a Dios. Ellos creían en el Dios de la Biblia. Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? ¿Descubrió qué? ¿La qué? La gravedad. La gravedad. No la descubrió, ya estaba allí, fue que la pudo más bien. ¿Cómo? Exacto. Dice la historia que al caerse una manzana, ¿no? Eso dice la historia, ¿no? Y él se preguntó por qué la manzana no sube hacia arriba, sino, ¿verdad? Él creía en Dios. Él creía en Dios. Entonces vemos que Jesús, ¿verdad?, es el producto, ¿verdad?, que Dios deseaba, ¿verdad?, que se manifestara en la tierra para poder tener contacto con Él. Entonces Él tenía que estar aquí. Así que en esta noche cierra tus ojitos allí por un minutico.
Cierra tus ojitos allí por un minutico allí. Y tú puedas en esta noche entender el significado de la resurrección de Cristo en esta noche. El mundo lo celebra, tú antes lo celebrabas, yo antes lo celebrábamos en otras cosas que no valían la pena, ¿verdad? En otras cosas. Pero ahora que tenemos el entendimiento, ¿verdad? La razón, porque estoy hoy hablándole a tu razón. No te estoy poniendo la Biblia nada más porque es un libro y la Biblia no. La Biblia tiene fuentes que garantizan que lo que está escrito, lo que se escribió y lo que se está escribiendo, ¿verdad? Tiene su respaldo histórico. La arqueología bíblica se siguen descubriendo hoy, ¿verdad? Estos acontecimientos, esos lugares que la Biblia relata. O sea, la Biblia no es un cuento de hadas y no es una historia. Y hoy en esta noche quiero hoy preguntarte si crees en Jesús el resucitado en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, por tu amor, por tu guía. Gracias, Padre amado. La gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Puede sentarse. Y hoy quiero en esta noche acudir un poco a la lógica, a la razón tuya en esta noche. Quiero darte algunos elementos importantes que nos llevan a la conclusión de que Jesús existió y que la resurrección es un acontecimiento que está enmarcado en un proceso histórico, ¿verdad? Y yo quiero leerte en primer lugar, Lucas capítulo 24 del 36 al 46. Lucas 24 del 36 al 46. Y voy a leer bajo el tema en esta noche de ¿crees que Jesús ha resucitado? Es como una manera de pregunta, ¿no? ¿Crees que Jesús ha resucitado? Pregúnteselo a que está a tu lado. ¿Crees que Jesús ha resucitado? Y dice el texto, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. ¿Ok? Ellos, en este relato, en estos primeros versículos, ellos venían hablando de lo que había sucedido con la crucifixión de Jesús. Y estaban como que venía un grupo de discípulos hablando del tema. Y en ese momento llega alguien y como se les apareció de una manera imprevista, ellos, ¿qué? Diga conmigo, se asustaron, dice que se atemorizaron, ¿verdad? Y pensaban que era, ¿qué? Un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Ok? ¿Qué era lo que estaban los discípulos en ese momento? Estaban experimentando el acontecimiento de que si estaban viendo a un Jesús en forma de espíritu. ¿Ellos qué? Se turbaron. Y dice la palabra entonces que él le mostró las manos en el versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene ¿qué? Ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús resucitado se les apareció a los discípulos. Ellos no lo creían. Tal vez lo que falta en tu fe es creer en ese elemento importante de nuestra fe, que es la resurrección. Si tú no crees en la resurrección, van en nuestra fe, porque tampoco tú resucitarás. Y estaremos aquí perdiendo el tiempo. Amén. Tenemos un ministerio como iglesia, ¿verdad? De 10 años. Entonces yo y mi esposa y todos aquí, en mi caso, estaría perdiendo ¿cuánto? Si yo no creyera en la resurrección, ¿cuánto? 10 años. 10 años. Entonces los discípulos al mirar esto se turbaron. Ellos no creían que Jesús había resucitado. Y él vino y mostró evidencias y dijo, mira mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Entonces vengan, toquen, palpen y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Pero si tú ves, yo tengo carne y hueso. El versículo 40, y diciendo esto, les mostró que las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Mire el espíritu, un espíritu que tiene hambre. ¿A cuánto le ha salido un espíritu que tiene hambre? ¿Ok? Y dice así, entonces le dieron ¿qué? Parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice la palabra que les abrió el entendimiento. Wow. ¿Cómo les abrió el entendimiento? ¿Cómo entendieron lo que Jesús estaba relatando? ¿Cómo les entendieron? Cuando ellos empezaron a creer en ¿qué? En que Él había ¿qué? Resucitado. Tu entendimiento de la palabra del Señor no se va a expandir mientras tú tengas un poco entendimiento de lo que es la resurrección. Y dice cuando ellos entendieron esto, dice, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento para que ¿qué? Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y después ¿qué? Resucitase al tercer día. Entonces, hoy día estamos celebrando un acontecimiento extraordinario. Un acontecimiento que transforma y seguirá transformando la vida de millones de personas, ¿verdad? Como es el Cristo que ha resucitado. Pero yo quiero hablarte de algunas pruebas que sin lugar a dudas verifican que Jesús existió. No solamente la Biblia lo relata, hay pruebas históricas. Dile que está a tu lado, hay pruebas históricas. Hay pruebas históricas, ¿verdad? Y una de ellas, quiero hablarte, ¿verdad? De que hubo documentos históricos que confirmaron, ¿verdad? Y que confirman hoy en día que el Jesús de la Biblia existió. Y la primera prueba, ¿verdad? Son de cronistas y pensadores judíos y romanos que escribieron de él en la época. El primero que se llamó Flavio Josefo. ¿Cómo se llamó? Flavio Josefo, ¿verdad? Este hombre dice la historia que vivió entre el año 37 y el año 100 después de Cristo. ¿Ok? Y dice la historia que él es uno de los primeros autores que menciona a Jesús. Y hay un documento que, no sé si usted alguna vez lo ha leído, que usted lo puede bajar por Google. Se llama Antigüedades de los Judíos. ¿Cómo se llama? Ese libro lo escribió él. Antigüedades de los Judíos. Usted lo puede leer. Y él relata allí, ¿verdad? Y menciona no tanto a Jesús, sino también al Juan el Bautista. Y él no era cristiano, él era un historiador de origen judío con nacionalidad romana. En la época, los emperadores, ¿verdad? Y sus generales iban con pensadores, filósofos, historiadores, para que en la medida en que ellos iban conquistando reinos, ellos estudiaban la literatura y se escribía acerca de sus conquistas. Entonces Flavio Josefo, en el momento en que Roma estaba apoderándose de esa zona donde habitaba Israel, ¿verdad? Escribió de Jesús. Y dice que él escribió lo siguiente, está en Antigüedades 18:3. Y dice, de aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Él no era cristiano, simplemente estaba haciendo un relato, ¿verdad? Y dice así, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión y aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo.
porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces a la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Wow. ¿Quién lo escribió? Flavio Josefo, para que no se le olvide. Es decir, tu fe tiene razón. Ay, ay, ay. Tu fe también tiene ciencia. Tu fe no está como un salto al vacío. Dice, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? En segundo lugar, hay otro hombre que escribió acerca de él, ¿verdad? Y se llamaba Tácito. ¿Cómo se llamaba? Tácito. Ahí tiene un nombre para su posible hijo más adelante, ¿verdad? Este hombre, dice la historia, que nació en el año 56 al 120 después de Cristo. ¿Ok? Y era un investigador también romano, ¿verdad? Romano. Y este hombre confirma que Jesús fue crucificado. Y dice en sus anales, ¿verdad? Y registra la muerte de Jesús en manos de Poncio Pilato. Y mire, lo voy a leer un poquito aquí, ¿verdad? Dice así: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos. Por el populacho, Cristo, de quien el hombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, en manos de uno de nuestros procuradores llamado Poncio Pilato. Y así sucesivamente. Voy a ir a un tercero. Hay un escritor que fue gobernador romano que se llamó Plinio el Joven. ¿Cómo se llamó? Tiene otro nombre para su hijo. Plinio. Yo tengo un amigo que se llama Plinio. Bien, este hombre vivió entre el año 62 y 11 después de Cristo, ¿verdad? Y él resume algo así: los cristianos afirmaban haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y del adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamaban. Estos no eran hombres, eran historiadores, ¿verdad? Y así, la literatura rabínica está enmarcada también, ¿verdad?, en escritos. Y hay un quinto que se llamó Luciano de Samosata. ¿Cómo se llamó? Este hombre vivió en el año 125 al 180 después de Cristo, ¿verdad? Este era un humorista y él en sus obras de humor, ¿verdad?, ridiculizaba a los cristianos. Pero fíjate que este hombre hoy nos sirve como evidencia de que Cristo existió. No es la Biblia solamente la que le relata, ¿verdad?, sino fuentes extrabíblicas, la historia. Así como alguien escribió de Simón Bolívar, así como alguien escribió de Napoleón, ¿verdad? Hubo gente que escribió de Cristo en esa época. Y este hombre decía: los cristianos todavía siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre hombres esta nueva religión. Y es que los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte. Incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella. Ay, ay, ay. Imagínate, y tú estás con un dolor de muerte apurado. Imagínate. Mira lo que escribió este hombre. O sea, había gente que se entregaba por Cristo en la persecución. ¿Adoras a tu Dios o adoras al emperador? ¿Cuál es tu Dios, César o Cristo? Así de una era. Y si la persona escogía seguir a Cristo, la historia está llena de los famosos eventos que ocurrían en el Coliseo, ¿verdad? Eran sacrificados, eran entregados a las fieras, eran el espectáculo. Los cristianos por mucho tiempo fueron perseguidos a muerte y muchos murieron siendo un espectáculo. Y hay evidencias, relatos de gente cristiana
así como tú y como yo, sufriendo, pero gozosos. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar con su rey. ¿Y sabes por qué? Porque creían en una vida eterna. Y creían que algún día, ¿verdad?, el Dios de la Biblia les iba a dar, ¿verdad?, lo que está escrito en Apocalipsis: cielos nuevos y tierra nueva. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y hay muchos. Entonces, son pruebas históricas. Pero también quiero relatarte también de que nadie muere por una mentira. Esta gente se entregaba. Entonces tú tienes que meterte un poquito de lógica. Wow, entonces lo que yo creo, ¿verdad?, hasta hoy en día, si hay gente que moría, ¿verdad?, por decir que amaba a Cristo, hoy en día tú tienes que tener la misma convicción. Cristo sobre todas las cosas. Amén. Y hubo gente en los últimos siglos pasados, ¿verdad?, ateos, que se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? No porque les habló alguien, sino porque ellos fueron retados a quitar la columna que sostiene nuestra fe, que era la resurrección. Y uno de ellos se llamó Josh McDowell. ¿Cómo se llamó? Hoy ese hombre tiene como más de 80 años, ya es un anciano. Josh McDowell, un hombre que se propuso, ¿verdad?, cuando estaba en la universidad, al ver un grupo de creyentes cristianos que los aborrecía, él prometió que iba, ¿verdad?, a derribar la columna del cristianismo, que era la resurrección. Y él empezó a investigar a través de la historia si verdaderamente Cristo había existido. Porque él quería deshacer, él quería decir: oye, ¿sabes qué? Si yo pruebo que la resurrección y la historia de Jesús es falsa, el cristianismo se acaba. Y él salió a recorrer Europa. Y resulta que al investigar cada vez más se encontraba en un callejón sin salida, porque había pruebas irrefutables de la existencia de Cristo. No solamente con lo que yo te estoy hablando, porque hay varios. Yo simplemente te hablé de 4 o 5. Sino que también había evidencias arqueológicas. ¿Habían qué? Evidencias arqueológicas. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único documento, ¿verdad?, que tiene más, escúcheme bien, la Biblia es el único documento que tiene más copias que la misma Odisea de Homero. ¿Quién se leyó la Odisea de Homero? Si sea en el colegio, en quinto de primaria, nunca se la leyeron. ¿Ah? No, nunca se la leyeron. Barbaridad. Entonces, estas fueron obras de la antigüedad. Obras de la antigüedad, ¿verdad? Obras de la antigüedad. Y estas obras, cuando uno las pone en comparación con la Biblia, no pasan de 1000 copias. ¿No pasan de cuánto? De 1000 copias. La Biblia pasa de más de 5000 copias. 5000 copias tiene este libro. Puedes traerme cualquier obra de la antigüedad, ¿verdad? Para saber que juntando las 5000 copias no hay ninguna tergiversación. Todos dicen lo mismo. ¡Wow! Todas dicen lo mismo. Son los famosos papiros llamados el P50. Son descubrimientos que se hicieron. Y esos papiros, ¿verdad?, que eran antes donde se escribía, ¿ok?, narran las evidencias, ¿verdad?, de la crucifixión de Jesús. Pedacitos de papiro donde allí en el antiguo griego, ¿verdad?, o en el arameo, ¿verdad?, o en el hebreo, ahí narra el pedacito de los versículos donde Jesús está siendo llevado a juicio con Poncio Pilato. Imagínate. Entonces hay evidencias, que diga conmigo, históricas de que Jesús existió. Jesús no es una fantasía. Y este hombre, John McDowell, se encuentra con eso. Y al encontrarse con eso, más evidencias, eran más preguntas para él. Y claro, hay gente, mira, hay gente que solamente está a punto de creer en el Evangelio a través de la razón, porque buscan una evidencia
palpable, una evidencia científica. Amén. Y él era uno de ellos. Dice la historia entonces de él, que él escribe. Y creo que ese librito está por ahí, nosotros lo vendemos, ¿verdad? Escribió un famoso libro que se llama, que habla acerca de la evidencia de que Jesús existió. Y se llama Evidencias que exigen un veredicto. ¿Cómo se llama? Evidencias que exigen un veredicto. ¿Quién quiere ese libro para regalárselo? Yo lo tengo, yo se lo voy a regalar a ustedes. Lo tengo en PDF. ¿Ok? Usted lo lee. Léetelo. Él narra, John McDowell narra la historia de él. Odiaba el cristianismo. Y al final, ¿sabe qué? Terminó creyendo. Se convirtió. Creó uno de los ministerios más importantes de Norteamérica, llevando la palabra del Señor a los jóvenes. Josh McDowell, y por ahí hay una cantidad de libros que él está escribiendo y ha escrito. Viene muy frecuentemente a la ciudad de Medellín y Bogotá a hacer seminarios. Ya está muy anciano. Josh McDowell, porque no se te olvida, anótalo, investiga, no te quedes solamente con lo que dijo el pastor. Josh McDowell escribió Las evidencias que exigen un veredicto y te habla acerca de cómo él llegó a descubrir la verdad por su propia cuenta a través de la razón. Y te narra todas estas cosas que te estoy narrando, te las narra él allí. Para aquellas personas que están a punto oye, pero, no, o sea, hay gente que no solamente tú tienes que leer la Biblia, no, pero cree, ¿no? Hay gente que todavía le falta. Regálale ese libro. Amén. Entonces, él empezó y así han habido en la historia hombres ateos, no solamente John McDowell, hay varios que han creído buscando, tienen esa sed, ¿verdad? Aún de acabar con el tema de que Cristo existió o no existió. Terminan creyendo porque las evidencias son abrumadoras. O sea, nuestra fe no es solamente aquí aplaudir, leer no. Nuestra fe es rica, ¿verdad? Entonces, la prueba, sin lugar a dudas, nos da una veracidad histórica de que hubo un acontecimiento importante en la vida. ¿Por qué crees tú que se habla antes de Cristo y después de Cristo? A ver. ¿Por qué crees tú que se habla? ¿Porque simplemente lo colocaron allí? No, porque hubo un acontecimiento importante en la historia. ¿Por qué no se habla de después de Buda o antes de Buda? A ver. ¿O por qué no se habla antes de Mahoma o después de Mahoma? ¿Por qué se habla de Cristo? Por la importancia de la historia. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces dice la palabra que sus discípulos lo vieron resucitado, vieron sus heridas, los clavos en las manos y en sus pies. Él estuvo con sus apóstoles durante 40 días. La Biblia dice que él estuvo con sus apóstoles durante 40 días después de haber resucitado. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, narra eso. ¿Estuvo cuánto? 40 días. Dice también que además de sus discípulos fue visto por muchas personas. La Biblia narra eso. Muchas personas lo vieron, incluyendo el apóstol Pablo. Después él se le revela por revelación. Él no fue un testigo ocular de la crucifixión y resurrección de Jesús. Él primero fue un perseguidor que se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Esa es la historia. Él era un asesino. Él perseguía a los cristianos. Los perseguía para que la gente, ¿verdad? Como él consideraba una blasfemia, creer de que Cristo era Dios, que era una blasfemia, él cogía, lo señalaba y animaba para que los apedrearan, porque así era la muerte, ¿verdad? En ese tiempo, cuando blasfemaba de su Dios, del Dios de las Escrituras, ¿verdad? Y dice la historia entonces que Pablo abraza, porque llega un momento en su vida en que Jesús se le revela con las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dice la historia entonces que él queda ciego por 3 días. ¿Cuántos días queda ciego? 3 días. Entonces Pablo recibe esa revelación, ¿verdad? Y recibe esa revelación cuando Jesús había resucitado. Amén. Entonces, si hay pruebas innegables que me están comprobando de esta verdad, entonces yo quiero decirte hoy, Cristo está vivo y vivirá para siempre. Dele un aplauso fuerte a tu Dios en esta mañana, en esta noche. Entonces hay algunas preguntas que yo te voy a hacer, un diagnóstico a tu vida, ya que tienes eso tan claro, porque tiene que tener muy claro eso, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y es por eso que a veces uno ve la vida de muchas personas, wow, pero si esta persona de pronto no está cimentada en nuestra fe, porque el cimiento de la fe es la resurrección, ¿ok? El cimiento de la fe. El día que alguien compruebe que esto fue falso, esto se acaba. ¿Y ya llevamos cuánto? ¿Cuántos siglos llevamos después de Cristo? ¿Cuántos siglos llevamos? ¿Cuánto? 21, ¿verdad? 21 siglos. Y ni el mayor de los ateos ha podido quitarnos y decir, mire, eso es mentira por esto y esto. Todos son afirmaciones locas, sin sentido, aún filosóficas, ¿verdad? Aún filosofan con la existencia de Cristo. Amén. Entonces, si tú tienes muy claro esto, ¿verdad? Que la tumba está vacía, entonces hay algunas evidencias en tu vida en la cual deben estar aferrados. De verdaderamente que si tú crees en Jesús, Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer. Amén. Y la primera evidencia es que si de verdad crees en Jesús que ha resucitado, ¿por qué a veces sí con el corazón duro de creer en el Evangelio? De creer las cosas verdaderas del Evangelio. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta allí? ¿Por qué te cuesta? Porque al no creer en el Evangelio es como si estuvieras rechazando a Jesús. A veces creemos en ciertas partes de la palabra de Dios, pero en otras no. Y el Evangelio es todo, es desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué evitas ciertas prácticas, ciertas conductas? ¿Por qué evitas ciertos principios? Ah, sí, crees en el Evangelio para que te sane, ¿verdad? Pero no crees en el Evangelio para irlo también a compartir. Es que no solamente es para mí el Evangelio es para todos. Porque el Evangelio es poder de Dios. Es locura, ¿verdad? Para aquellos que no se salvan, pero para los que creen es poder de Dios. En segundo lugar, si de verdad crees que Jesús ha resucitado, ¿por qué tienes una actitud de menosprecio para con el Señor? ¿Por qué menosprecias al Señor? Mira las sillas vacías que tienes a tu lado. O sea, hay gente que la verdad del Evangelio es una verdad superficial. Creen en Dios cuando tienen necesidad. Pero la necesidad de Dios no solamente es por tu aspecto material que necesitas, es por verdaderamente tu aspecto espiritual. ¿De qué le vale al mundo, dice la palabra, ganarlo si tu alma se pierde? ¿De qué vale? ¿Qué acontecimiento tan desastroso la noticia que ha hoy circulado por Sincelejo? La muerte de un músico. La puerta de la muerte le tocó, ¿verdad? Ese día va a llegar a ti y a mí. ¿O usted tiene un seguro ya que le garantiza que va a vivir para siempre aquí en esta tierra? El único seguro que tenemos es Cristo en la eternidad. Pero en esta tierra tenemos que dejarlo. Por eso yo siempre recurro a lo que dice Job: desnudo vine a este mundo y me voy sin nada. Entonces, ¿por qué a veces aferrarnos a cosas? A veces somos insensatos. Está bien, sí, hay que trabajar, ¿verdad? Hay que ser ordenado, organizado, pero eso no lo es todo en la vida. El propósito del hombre aquí no es que viniste a ganar plata.
o a tener mujeres, o a parrandear, o cualquier cosa que esté por encima de los preceptos divinos. A eso no vinimos a este mundo. Y lo que tenemos es el medio, ¿verdad? Es el medio que Dios utiliza para fortalecernos, para también hablarles a otros. A tu alrededor hay gente que necesita una palabra que tiene en tu boca y que no es atrevido. Pero yo sé que en esta noche esa palabra va a resucitar. Amén. Va a resucitar. Así como resucitarán las cosas que Dios ha colocado en tu vida, tus propósitos, tu familia. Tu familia tiene un propósito. Tus hijos tienen un propósito. Amén. No solamente es para que vayan a la universidad. No es solamente para que vayan a la universidad. Todo el mundo puede ir a la universidad. Pero no todo el mundo va al cielo. Y tienes delante de Dios una demanda. El que tiene hijos, ¿verdad? Dios le demanda en esta noche, y siempre te lo voy a repetir, hablarle de Cristo. Háblale de Cristo, enséñale a Cristo. A mí algo que me impactó realmente cuando estuve en Cartagena, ver a la familia pastoral con su niña de ¿cuántos años? De 5 años, tomando la cena del Señor. Wow. 5 años tomando la cena del Señor. Ella no está bautizada, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No es el elemento, sino el aprendizaje que ella va a ir creciendo en un ambiente espiritual. Un ambiente de tener la importancia, ¿verdad?, que Dios debe tener en la vida del hombre y de una mujer. O sea, eso a mí me impactó. La niña pidiendo el pan y la copita de vino. O sea, me pareció, o sea, eso me llegó al corazón. Y no lo abordé porque tú me señalas, no, pero mira, es niña, ¿cómo va a tomar eso? No ves lo que dice. No, le está enseñando principios. La vida nuestra, ¿verdad? La vida que tú y yo vivamos va a ser el reflejo de lo que ellos vivan más adelante. Por eso Dios habla mucho del testimonio. ¿Somos imperfectos? Claro que sí, pero podemos ser corregidos. Y vamos a seguir siendo corregidos. Pero lo más importante es tener un esfuerzo por hacer las cosas bien. ¿Un qué? Un esfuerzo por hacer las cosas bien. Yo soy imperfecto, claro que sí. Mi esposa te puede decir cualquier que te da imperfecciones. Claro. Claro. Pero me esfuerzo por no seguir repitiendo el error. Cada día es menos. Vamos a tener errores, claro que sí, pero la vida cristiana se trata de que cada día sea menos el error. ¿Menos qué? El error, menos el pecado, menos la desobediencia. ¿Ok? De eso se trata la vida cristiana. Ese es el crecimiento. Más servicio, más entrega, más amor al prójimo. Y yo sé que en esta noche eso va a resucitar en esta iglesia. Yo sé que en esta noche eso va a resucitar en esta iglesia. Amén. Entonces, eso es, pareciera entonces que estuviéramos hablando, ¿verdad?, de alguien por allá, lejos, el Dios por allá lejos, el Dios de los romanos, el Dios por allá que cuando usted se ve esas películas, ¿verdad?, están en el panteón de los dioses por allá, ellos no le importan nada los mortales, deje allá que eso se deshagan, Marte, vaya allá y deshaga esto, Atenas por allá, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces creemos que ese es el mismo Dios. Amén. En tercer lugar, si de verdad crees que Jesús ha resucitado, ¿por qué vives como si estuvieras muerto? ¿Por qué lo dice pastor? Porque vives afanado. Vives afanado, vives angustiado, vives, ¿qué será mañana? Como si el Señor no tuviera cuidado de ti. Aleja. Tremenda verdad. Si Jesús ha resucitado, ¿por qué vives tan afanado?
Porque vives pensando en el mañana. No duermes pensando en el mañana. Por eso Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Verdad? Y si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice la palabra? Yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, ¿por qué vives así? ¿Por qué vives una vida enfocada en las cosas naturales, verdad? Y no en las de Dios. ¿Por qué vives una vida enfocada en las cosas naturales y no en las de Dios? Amén. ¿Por qué vives en una vida religiosa sin una verdadera comunión con el Señor? Hay gente que asiste a la iglesia de manera religiosa. ¿Qué es la manera religiosa? Prácticas externas. Cuando yo te hablo de religiosos, son prácticas ¿qué? Externas, que creen pero no cambian el corazón, siguen siendo allí, infelices. Todos eso, ¿verdad? Esas son prácticas religiosas externas. ¿De qué me sirve a mí caminar de aquí hasta allá, hasta mi casa de rodillas? Si la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que tengo que pedirle al Señor en el nombre de Jesús. No me pide que tengo que caminar de rodillas para que Él pueda obrar en mi vida. ¿Eso es qué? Prácticas religiosas. Eso es una práctica, y así hay muchas que tal vez tú y yo practicábamos. Entonces, ¿de qué vives una vida, verdad? Si no crees y está enmarcada en la resurrección del Señor. Y por último, ¿por qué vives triste sin esperanza? Hay gente que vive triste sin esperanza. Gente que vive sin esperanza cuando enfrenta las pruebas y dificultades de la vida. Si tú crees en la resurrección, te digo a ti, ¿por qué vives como si tú no tuvieras esperanza? Wow. ¿Por qué vives así? A ver. ¿Por qué vives de esa manera? La prueba que estás pasando tiene caducidad. Dios no te va a dejar de fallecer en el desierto. Yo lo tengo más que claro. Yo no sé usted, pero yo lo tengo claro. Eso para mí fue lo primero que el Señor me quitó. Al llamarme al ministerio, me quitó eso. Eso me lo quitó. Pruebas las voy a tener, pero mi esperanza está puesta en Cristo Jesús. No humanamente derrotado, pero en Cristo fortalecido. ¿Humanamente qué? Derrotado. ¿Y qué derrotado? Insomnio, enfermedad, ¿qué más? Taquicardia, ¿qué más? ¿Qué más? Ansiedad, depresión, ¿qué más? Migraña, insomnio, bueno, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué vives triste y sin esperanza si tú crees que Jesús resucitó? ¿Verdad? Y dice Lucas capítulo 24 del 3 al 17 y cierra con esto. Y de aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando sobre de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Fíjate. Y si usted sigue leyendo esta historia, dice la palabra que ellos, los ojos se le abrieron cuando conocieron que Jesús había resucitado. Es decir, ellos eran discípulos que habían creído en las palabras del Señor, pero no habían creído en la resurrección, y venían tristes platicando: ay, mi hermano, tanto Jesús, vi los milagros, vi la mujer de flujo de sangre, del ciego que le dio vista, del endemoniado que fue libre, ¿verdad?, para morir en una cruz. Iban frustrados, habían creído en Cristo, ¿verdad?, pero iban tristes porque
que en su pensamiento natural habían pensado que Cristo hasta ahí había llegado. Así hay mucha gente sentada en la iglesia creyendo que Cristo no vive. Que si Cristo resucitó, Cristo vive. Cristo vive. Y dice la historia que se les aparece Jesús. Y yo pienso que en esta noche el resucitado está aquí. Y está develando mucho. Está abriendo los ojos a muchos aquí en esta noche. El resucitado. El que llamaban Jesús de Nazaret. Yo creo que Él está aquí. Póngase de pie en esta. Póngase de pie. Y dice la historia entonces que Él se les apareció y les dijo: ¿qué hablan? Colócamela en otra versión, por favor. Lucas 24 al 13 dice, colócamela en la nueva versión internacional. Es hermoso. Por eso cierro con esto diciendo que el resucitado, el Dios de toda carne, el Dios que te llamó, el Dios que me llamó, el que se encarnó en un cuerpo que se llama Jesús, que se identificó con nosotros. El Dios del universo se identificó con el ser humano. Y dice la historia, y te lo voy a resumir: se hizo como hombre, bajó a esta tierra. Dice que dejó su trono, el Dios, el eterno, el que la Biblia llama el Elohim, el eterno. Dice la Biblia que Él se bajó en un cuerpo y entró humanamente, ¿verdad?, con la acción del Espíritu Santo en un vientre. Dice que tomó cuerpo de hombre y creció. Es decir, vivió todo lo que tú vives. Él lo vivió, porque Él se identificó con la naturaleza humana. Ese es Jesús. Y nos enseña que como Él caminó, ¿verdad?, de la mano del Padre, así tú y yo tenemos que caminar a partir de hoy en esta noche, creyendo, ¿verdad?, que el Dios del universo me llamó y te llama en esta noche a ti. Y si tú hoy no lo has aceptado como el Dios, como el verdadero, yo te invito allí que cierres tus ojitos. Yo no sé cuántas veces tú has hecho esta oración. Hazla una vez más y te sientes allí, ¿verdad? Otra vez para que te conectes. Y dile: Señor, entra en mi vida. Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer de ese Dios que está hablando el pastor Helio en esta noche. Yo quiero conocer el Dios de la Biblia. Yo quiero conocerte, Señor. Si tú lo dices ahí con fe, con tu corazón allí, hazlo con el corazón. Abre tu corazón en esta noche y deja que Él lo resucite en esta noche. Porque hay corazones muertos aquí en esta noche, pero Él está resucitándolos en esta noche. Él es el que puede llamar, Él te puede dar el toque para que tú creas, porque la fe viene por el oír, y hoy estás escuchando esta palabra de parte de Dios. Y dile: Señor, entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón, Jesús. Yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte. Vamos, díselo: yo quiero experimentarte. Esto no es solamente una religión. Yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero experimentarte. Quiero conocerte en esta noche. A partir de hoy yo quiero conocerte, Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Gracias, Jesús, porque tenemos una esperanza viva. Aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, o en cualquier circunstancia que enfrentemos en esta noche, yo tengo una esperanza viva. Díselo tú mismo allí: yo tengo una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Yo tengo una esperanza viva y esa se llama Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús de los muertos. Hoy el Señor te pregunta: ¿de verdad crees que Jesús ha resucitado? Porque si lo crees, eso debe transformar por completo tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar. No se puede vivir con un corazón endurecido, indiferente o angustiado cuando el Cristo resucitado está vivo. No puede vivir así. Date una nueva forma de vivir. Dios no te quiere ver así, angustiado, desesperado, como si no tuvieras esperanza, como aquellos que no creen. Ya basta de eso. Cristo resucitó. Cuando el Cristo resucitó, yo tengo esperanza viva. Él te llama, Él te ama, Él te ofrece una esperanza gloriosa en esta noche. Él vive y vive como alguien que lo cree a partir de hoy, alguien que le ama, alguien que espera su regreso. Nuestra vida es corta. Que serán 80, 90 años, eso es corto, eso no es nada. Vas a vivir todo el resto de tu vida así, angustiado, desesperado, para allí y para acá, sabiendo que Dios te ha llamado tantas veces. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Si mañana puede ser tarde. La decisión es ahora, es hoy. Es hoy, iglesia, es hoy, varón, hombre que estás aquí, es hoy, mujer que estás aquí, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Gracias, Jesús.